Ya, vamos partamos. Entonces, esta es la tutoría al C2 de CBB. Va a estar más que nada enfocada en optimización con y sin restricciones. Vamos a ver tres problemas. El primero es un poco de todo. A mí me gusta ver este problema porque uno ocupa el regla de la cadena, que siempre es importante dominarlo. Un poco de propiedades de convexidad. No sé si todos vieron convexidad. Ojalá que sí. Si no, lo vamos a repasar, lo podemos. No está ni siquiera acá. Y también optimalidad, condiciones de optimalidad. Después el segundo problema es ver unas condiciones, sacar puntos críticos y después un poco convexo feliz. Eh, y después vamos a hacer un poco de optimización con restricción. O sea, va a ser un problema de optimización como eh, cuando tenéis con desigualdades, o sea, con restricciones con desigualdades. No sé si lo han visto. Si no, no solamente nos enfocamos en con igualdad. Me pueden. No lo han visto con desigualdad. Y hay gente que sí lo ha visto, hay gente que no. Vamos a hacerlo con. Vamos entonces a hacerlo con desigualdad. Es súper fácil, no se asusten, no es tan terrible. Y eso. Partamos entonces. Entonces, el primer problema nos define estas dos funciones, f y g. F está definida desde r más a r, solamente toma valores positivos, una función de r a r de una variable, y tenemos g, una función de dos variables, o sea, de tres variables. Gx, y, z, igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más x por y menos x por z. Y nos piden demostrar que g es una función convexa. ¿Sí? Acá podemos hacer muchas cosas. Demostrar que es una función convexa tenemos realmente dos opciones. Una es por definición de convexidad y otra es por el hessiano. Pero ¿cuándo vamos a aplicar el hessiano? Sí, voy a subir la pizarra, voy a subir. Creo que ahí tengo pauta esto, así que puedo subir, creo que pauta, tal vez, no sé. Pero la pizarra va y la grabación también va. Entonces, el- la convexidad la podemos calcular por hessiano cuando la función es C2, ¿cierto? Eso siempre es importante. Si ustedes van a mostrar que una función es convexa, tienen que asegurarse que sea, que sea C2. Acá la función es C2 porque nosotros sabemos que los polinomios son C2, así que la función es C2. Entonces partimos diciendo que eh, como G es una función C2 de R, entonces podemos eh, demostrar convexidad por el hessiano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir el hessiano para que la función sea convexa? Semidefinido positivo, ¿cierto? Con semidefinido positivo la función va a ser convexa y si es definido positivo la función va a ser estrictamente convexa. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el hessiano primero. Para ello primero vamos a calcular el gradiente de g. El gradiente de g de x, y, z es, primero, la derivada con respecto a x de esta cosa es 2x más y. Vayan, si me equivoco en calcular alguna derivada, me avisan, por favor, que de repente se me pasan símbolos o cosas así. Porque me he equivocado. Menos z, doy más x y 2z menos x. ¿Cierto? Es el gradiente. Entonces con esto calculamos el hessiano. El hessiano, esta cosa, vamos a calcular las derivadas cruzadas. O sea, la segunda derivada de g con respecto a z. Esto es calcular esto con respecto a z, que esto es 2, ¿cierto? La segunda derivada de g con respecto a y va a ser 2. Y la segunda derivada de g con respecto a x también va a ser 2. ¿Hasta ahí todo bien? Vamos, ¿me van siguiendo? Fue muy rápido.
Si es muy rápido, me avisan si vamos bien. Bueno, perfecto. Ya, bacán. Entonces, tenemos esto, tenemos la segunda derivada en las derivadas cruzadas. De nuevo, acá nosotros sabemos que las derivadas cruzadas en general son iguales, ¿cierto? Pero por el teorema de Cauchy-Schwarz, creo que se llama. Schwarz, no, Schwarz, sorry, Schwarz. Eh, las derivadas cruzadas son iguales siempre y cuando la función es C2. Entonces, como nosotros sabemos que la función es C2, vamos a saber que se cumplen que la derivada de G con respecto a X y después con respecto a Y va a ser lo mismo que esta cosa que está acá, ¿cierto? Eso es porque la función es C2, y eso es importante. Siempre los controles, si ustedes quieren hacer esto, aunque es como eh, es súper mecánico en general, tienen que siempre decir que ustedes pueden hacer esto porque la función es C2. ¿Sí? Entonces, calculamos esto es 1, ¿cierto? Y lo mismo con las otras derivadas cruzadas. La derivada cruzada de G de X y Z va a ser igual a la derivada cruzada de Z y X, que en este caso es -1, ¿cierto? Sí, -1. Y finalmente, la última derivada cruzada es de Z y de Y, y esto es de... ¿qué otras funciones son conocidamente C2? El seno, el coseno, mm, en general como el seno, el coseno, y siempre que no tengáis como cosas divididas, así como si la exponencial, siempre que no tengáis una división, en general puede asegurar que las cosas son CO. Si tenéis como hay una fracción, ahí siempre tenéis que tener cuidado, porque se te pueden indeterminar ciertas cosas. Pero en general todas las funciones que tú conocí y que nosotros conocemos en la vida son cero. Ya, y esto es cero. Entonces esto es importante y siempre lo decimos que, ay, y siempre tienen que escribirlo en algún lado, que esto es porque ya que G es ceros. Entonces con esto podemos escribir el hessiano de G metiendo todo junto. El hessiano de G en un punto X, Y, Z cualquiera va a ser, ya calculamos que estos son 2, esto es 0, esto es 1 y esto es -1. Entonces calculamos el hessiano. Perfecto. Ahora, teniendo el hessiano, vemos que se ha definido positivo. Acá tenemos muchas opciones y acá pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden calcular el polinomio característico, pueden hacerlo por definición de definido positivo. Hay, unas, hay como una propiedades con los menores de las matrices. eh, Todas son válidas. ¿Sí? A mí siempre me gustaba hacerlo por polinomio porque era más directo y yo sabía que siempre se podía hacer así y por lo menos a mí siempre me salió. O sea, como que me resultaba más cómodo. Pero como les digo, ustedes pueden hacerlo como usted les plazca. El polinomio característico de una matriz, nosotros sabemos que es el determinante de la matriz, pero con uno lambda acá en la diagonal, ¿cierto? Una cosa así. Y acá sabemos sacar el determinante de una matriz de 3 por 3, que es pescar este, lo multiplicamos por el determinante de esta matriz, ¿cierto? Matriz que está acá, que sería por 2 menos lambda al cuadrado menos 0, ¿cierto? Después menos, pescamos este y lo multiplicamos por la matriz que se forma por esta cosa que está acá. Y el determinante de esa cosa. ¿Podrías poner la hoja en grande, por favor, que se me cayó? Eh, no sé cómo ponerlo más grande para que se vea bien. No sé hasta cuándo se ve bien. Mm, No sé si hasta cuándo ustedes pueden ver y que se vea bien. Bueno, ahí creo que se puede ver.
Bueno, igual voy a hacer un repaso después al final, Ivo, de todo el problema, así que por mientras sigamos por acá. ¿Cuál es la propiedad que involucra convexidad y el hessiano? Eh, es como la propiedad, es como una caracterización de convexidad de segundo orden. ¿Sí? Y nada, pues que te dice que la función es convexa si solo si el hessiano es definido positivo. Y eso es cuando la función es G2. S2. Sorry. Entonces calculamos la otra cosa, el otro, y esto es 1 por 2 menos lambda menos 0, y después te queda menos 1 más 1 por lo que nos queda acá, que nos queda 1 menos esto 2 menos lambda. Y esto, bueno, esto es simplemente calcular el polinomio característico de esta matriz. Y esto entonces que el polinomio característico, vale, creo que lo hice mal. Lo hice raro. No está. No, algo hice mal, perdón. Sí, es un menos 1. Tienen razón. Sí, 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 sí. Es menos 1. Ahí sí. Sí. Bacán. Gracias. Por eso está raro. Y esto es 2 menos lambda. Puedo factorar. Factorizar por 2 menos lambda. Y esto me queda eh, lambda cuadrado menos 4 lambda. eh, Más 4 menos 2 menos 2. Y esto tiene que ser igual a 2 menos lambda por lambda cuadrado menos 4 lambda más 2. Y ese es el polinomio característico de nuestra matriz, ¿cierto? Bacán. Entonces con esto, como calculamos los valores propios, tenemos que hacer que esta cosa sea igual a 0. ¿Sí? Los valores propios son los valores que hacen que el polinomio característico sea igual a 0. Entonces nuestros valores, y esto lo pueden calcular ustedes, uno claramente es 2, ¿cierto? Y los otros dos se vienen por calcular este polinomio de grado 2, ¿sí? Con la fórmula que de siempre. Yo no la voy a calcular, lo tengo por acá. Y esto es 4 raíz de 8 partido en 2. Ya, entonces tenemos eso, ¿sí? Entonces ahora queremos ver qué pasa. ¿Definido positivo o no? Para eso vemos los valores propios y vemos que sean todos mayor estricto de 0. Si nos damos cuenta, esto es mayor estricto de 0 y esto también porque raíz de 8 es 2 raíz de 2, que es menor que 4. Eh, entonces, estamos listos. Entonces, como todos los valores propios, son estrictamente mayores a 0, entonces el hessiano de G es definido positivo. Y por lo tanto, G es convexo. Sí, eso. ¿Alguna duda? Una pregunta, Sí, ¿que el hessiano sea definido positivo y que G sea convexo es una doble implicancia sí. o es solamente una implicancia No, hacia un lado? es una equivalencia. Ok, ok. Ujú. Acá tenéis que tener cuidado y es como la diferencia que se hace como cuando tú tenés las condiciones de segundo orden en optimización. Esto, que el G es convexo, eh, tiene que cumplirse para todo lo x, y. O sea, como que el hessiano sea definido positivo para todo x, y en R. X, y, z en R3. O x en RD, mejor. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestro hessiano es constante para todo x, y, z, entonces por eso sale directo. Pero de repente, uno tiene que el hessiano depende de los valores de x. ¿Cachai? Entonces, para que sea convexo, el hessiano independiente del valor de x tiene que ser definido positivo. ¿Sí? Vale, gracias. Bueno.
Semidefinido, Disculpa. sí, sí, déjame que justo respondo una del chat. Sí, sí, Semidefinido disculpa. es que un valor propio da cero. Sí, semidefinido positivo es que tiene que ser mayor o igual a cero. Y con multiplicidad, no, da lo mismo. Siguen siendo los valores propios y se tiene que seguir cumpliendo que sea mayor o estricto a cero o mayor o igual a cero. Sí, horas, dame. O sea, dime. En el caso de que no haya tocado un valor positivo y uno negativo, ahí digo que estoy en un punto silla, que no puede ser semidefinida positiva, Ahí, ¿cierto? ahí tenéis que tener cuidado porque que sean puntos y esas cosas es de optimización. De los puntos críticos. Sí, acá estamos viendo solamente convexidad de la función. Sí, convexidad simplemente. Entonces, igual si me toca uno positivo y uno negativo, entonces ya no es semidefinido positivo. Sí. O sea, ya no es convexo, entre comillas. Ujú, ujú. Oye, entonces los que estaban con Ariel, ¿cómo vieron optimización sin restricciones? Pero ¿cómo podían definir lo que fuese un punto, un mínimo, un mínimo global? Solamente podían decir que eran mínimos locales. Ah, ya, todos mínimos globales. Ya, bueno. Esto le va a ayudar para poder hacer que sean mínimos globales o locales. Ya, bueno, da lo mismo. Vamos a hacer eso entonces. Bueno, siempre es bueno saber un poco de convexidad porque les da un poco de background a optimización. Disculpa, una Eh, pregunta. sí, dale. ¿Qué pasa si me da un valor propio cero? Nada, es semidefinido positivo, entonces tu función es convexa nomás, no es estrictamente convexa. Ahora, es que esto lo vamos a ocupar en un contexto de optimización y estamos solamente definiendo que G sea función convexa. Entonces, que una función sea convexa no implica que el máximo que vamos a encontrar va a ser el máximo global. ¿Sí? Ajá. Ahora, que uno sea igual a cero nos va a decir que sería una función convexa como más... La verdad es que no nos afectaría mucho. Pero, por ejemplo, si encontramos un punto, no podemos decir que ese punto es máximo o mínimo porque no tendríamos las condiciones suficientes de optimalidad. ¿Sí? Disculpa, es que me quedó una duda. Sí. O sea, en algún problema donde veamos también las gestiones, es posible que que nos den algún valor propio así imaginario o algo así. No, ¿Sería posible? difícilmente. Difícilmente yo creo. Yo creo que no debería pasar. En ese caso uno considera solamente por el propio real, creo. Mm, no, no debería pasar. Ya, gracias. ¿No imaginario? No sé, ahí no sé. Ahí me pierdo un poco como con los test que hacen. Eh, Pero disculpa, si entonces sí. si me da uno negativo y uno positivo, como para concluir, no puedo decir que es convexo, ¿cierto? No, que no es que es convexo. Pero es que acá tenemos dos problemas. Uno es convexidad y otro es... acá todavía no vemos tema de optimalidad, no sabemos los puntos críticos de G. Ah, ¿Ya? no, sí, pero yo estoy hablando de los valores propios. Ah, ya, sí. Sí, en este caso no puedes decir que es convexo. Si tenéis mayor o menor a cero, no puedes decir nada. Ya, súper. Gracias. Ujú. Ya. Ahora vamos a calcular los mínimos de G y pruebe que G es no negativo. G entonces es de la forma eh, esta que tenemos acá. Si queremos calcular los mínimos. Para ello, lo que vamos a hacer. ¿Qué probabilidades tenemos? Sí, eso pasa, Vicente, efectivamente. Como la función es CO, la gestión no tiene que ser simétrica y por ende no da autovalores imaginarios. Sí, esa es la idea. Y como en general uno va a trabajar con funciones CO para calcular todas las cosas, porque es como lo mínimo que te pide el problema de optimización y todo para que la segunda derivada tenga sentido. Entonces no te deberían dar valores propios imaginarios.
Bien, Vicente Sandoval. Grande. Ya, entonces, ¿por qué calculamos? Vimos que la convexidad de esta cosa es porque una función convexa, sus valores, o sea, sus mínimos son mínimos globales. ¿Sí? Va a tener un mínimo y el mínimo va a ser global. Entonces, una condición necesaria pasa a ser suficiente y por lo tanto, cualquier mínimo global va a ser. Cualquier mínimo global basta ver solamente que el gradiente sea igual a cero. O sea, nos basta ver que el gradiente sea igual a cero y ese punto va a ser mínimo global. Y estamos. ¿Por qué? Porque la función es convexa. Entonces, para eso vamos a calcular los puntos críticos. Los puntos críticos de G son los que hacen que el gradiente sean igual a cero. ¿Cuál es el gradiente de esta cosa? Es que 2x más y menos z, 2y más x, 2z menos x, sea igual a 0, 0, 0. ¿Cierto? Entonces esto es equivalente a decirnos qué podemos hacer acá. Aquí podemos jugar un poco. De la segunda ecuación nos dice que que y es igual a menos x medios. Y la tercera ecuación me dice que z es igual a x medio. Entonces yo puedo meter estas dos cosas a la primera ecuación. Me queda que 2x menos x medio es igual a 0. Y por lo tanto, con esto me queda que x sea igual a y sea igual a z y que sea igual a 0. No sé, debería ser. No, no era eso. 2x más y menos z. No me asusté, no me asusté. Ya, entonces con eso tenemos que nuestro valor propio, o sea, nuestro óptimo es 0. 0, 0, 0. Es nuestro candidato y como dijimos. Entonces, por lo tanto, nuestro candidato a óptimo es el punto 0, 0, 0, como G es convexa, entonces nuestro candidato pasa a ser mínimo global. ¿Y eso qué nos dice? Eso nos dice que el punto que G de 0, 0, 0 es mínimo global. ¿Qué significa eso? Que para todo x, y, z en R3 vamos a tener que G de 0, 0, 0 va a ser menor o igual a G de x, y, z. Pero, ¿cuánto vale G de 0, 0? G de 0, 0 vale 0. Entonces esto nos dice que 0, que G de x, y, z siempre va a ser mayor o igual a 0 para todo x, y, z en R3 y por lo tanto G es no negativa. Sí, entonces con esto mostramos que nuestra función calculamos mínimo, el mínimo es 0 y mostramos que la función G es no negativa. ¿Hay una forma de saber cuántos candidatos tendremos? No, la verdad es que no. No podemos saber a priori cuántos candidatos vamos a tener. Esto solamente por exploración de lo que nos entregan las condiciones de primer orden. Si hay alguna propiedad rara que exista por ahí que te dé ¿cómo se llama? Alguna condición de cuántos puntos críticos o candidatos vamos a tener. Si es compacto, ¿qué? Porque la función es compacto. Lo que podéis definir es como el dominio de la función.
Eh, ya, entonces, si es compacto dos candidatos, no, hay que tener cuidado. El dominio es compacto y eso me entrega que la función es que la función va a tener máximo y mínimo, ¿sí? Eso es lo único que podemos asegurar. Entonces, por lo menos tiene que haber dos. Pero sí. Si es convexa, se alcanza tanto su máximo como su mínimo. No, si es convexa la función, nosotros sabemos que tiene mínimo global. Convexidad no asegura mínimo global de una función. Acuérdense, el dibujo de una función convexa es una carita feliz. La función convexa clásica es x al cuadrado, ¿cierto? Que esta sí. Ese es el mínimo. Tiene mínimo global. Y ahí hay creciendo. Puede asegurar que todo punto crítico es mínimo global. Ahora, ¿qué pasa si, qué pasa si es convexa y hay más de un candidato? En ese caso, no sé, un ejemplo que exista, no sé, no sé, no exista, pero lo que podría pasar es que todos esos como que tiene infinitos mínimos globales, como que todos esos mínimos cumplen la desigualdad de mínimo, pero son el mismo, pero no sé si cumple, no sé si cumple convexidad, no estoy tan seguro. Estaba pensando como el seno, pero no, el seno no es convexo. Coseno hiperbólico. Sí, podría ser. Sí, la función convexa, constante es convexa. No es estrictamente convexa, pero son convexas. Sí, son convexas. Sí, sí. Y la definición de convexidad me aplica. Sí, debería mañana. Sí, debería mañana. Sí, son, son funciones, las clásicas funciones que cumplen todo. Eh, Podemos seguir hablando de convexidad toda la vida si quieres. Las funciones coercivas, ¿cuál era? Las funciones coercivas son las funciones que cuando tú te vas como al infinito, se tienden a infinito. ¿Sí? Onda, cuando la norma de x tiende a infinito, entonces la función también va tiende a infinito. Significa que como en los extremos se te va a infinito. Como que sabéis que en una bola podéis como acotar la función y después de esa bola siempre va a crecer y te da lo mismo. Ya. No intentan pectar el auxiliar de Ariel. Es bacán. Eh, Sigamos entonces. Sigamos. Entonces ya tenemos que la función g sabemos que es no negativa y aparte tiene un mínimo global que es 0, bacán, y que es convexa. Entonces eso es lo único que sabemos. Entonces como... bien ahí, si no lo he hecho de la tutoría. Eh, entonces, como tenemos que la función g es convexa, entonces también su gestión es definida positiva, entonces hasta ahí eso es todo lo que tenemos entre la y la e. Entonces, la c nos define una función por composición que va de R3 a R, que es componer f y g. Entonces nos piden calcular el gradiente de f. ¿Ya? Entonces, como es el gradiente, y después mostrar que los conjuntos donde se anula, o sea, los puntos críticos de nuestra función f grande, es ese n que está así, que tiene la forma que está ahí. Entonces, vamos chequeando. Y acá tenemos que aplicar regla de la cadena, ¿cierto? ¿Cuál sería el gradiente de esta función? Acá lo pueden hacer por coordenada, si quieren. Hay una forma más fácil que es la forma matricial. ¿Por qué? Porque por regla de la cadena nosotros sabemos que el gradiente de f grande en un punto x, y, z es, y acá ustedes saben la regla de la cadena, sería, ¿alguien? El gradiente de f evaluado en el g ¿Ya? y después por el gradiente de g. Bacán. Pero como estamos, todavía no estoy haciendo como en forma de gradiente, lo estoy haciendo como en Ah, forma matricial, o sea, como en forma de función, como eh, el matricial diferencial. lineal, o sea, el diferencial de matricial lineal, entonces me queda con composición, ¿cierto? Está como la definición de regla de la cadena, súper bacán. ¿Por qué lo hice así? Porque
ese gradiente de f hay que tener cuidado porque f es una función que va de R en R. Entonces el diferencial de f es simplemente el f', ¿cierto? Entonces es como va a tener un poco, para partir como por la definición de regla de la cadena, esta es la regla de la cadena como grande. Entonces sabemos que el diferencial de f lo podemos escribir como el gradiente de f, cuando tenemos que es una función de Rn a R. El diferencial de f de una función de R a R es f', el de siempre. Entonces esto es f' de g de x, y, z. Y el diferencial de g, ahora la composición pasa a ser una multiplicación matricial, y el diferencial de g es el gradiente de g en el punto x, y, z. ¿Sí? Entonces ese es mi gradiente. Mi gradiente simplemente es... que, ¿cómo era eso de f'? Uno siempre tiene que tener cuidado porque cuando está trabajando en RR uno está acostumbrado a gradiente, bla, bla, bla. Pero uno siempre tiene que estar atento como por dónde se mueven nuestras funciones, si nuestras funciones son realmente de varias variables o son de una variable. Porque si nosotros escribimos la definición de regla de la cadena acá como directa, de forma de las aplicaciones lineales, el D grande, se nos queda la primera línea, ¿cierto? Pero como que ese D grande para F le queda como grande porque F es simplemente una función que va de R en R, una función de una variable que, como siempre, como lo vieron en el diferencial. Entonces, ese diferencial grande pasa a ser simplemente el F', que conocieron en el cálculo diferencial en primera. Entonces, eso, tienen que estar como bien atentos siempre como dónde están trabajando. Y esa es una de las dificultades del curso en general, que de repente, y varias demostraciones que hacen en el curso, eso, es como está ya en RN, lo lleváis a R porque en R sabéis cómo se comporta y está mucho más bonito y fácil. Ya, entonces, tenemos esto. Con eso estamos porque, sí, la forma de coordenar es con la sumatoria, efectivamente. Lo voy a hacer como más explícito y toda la cosa. Pero en este caso nos sirve así. De repente apaña como la forma por coordenada, de repente no. Ahí es gusto de también. Siempre tenéis como por gusto. Ya, entonces tenemos la definición, esto, encontramos el gradiente f, no necesitamos más que eso porque todas estas cosas las conocemos y con eso podemos quedarnos contentos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a encontrar el conjunto de los puntos críticos, los puntos críticos de f grande. Entonces nosotros queremos los puntos que se anula la función. F de x, y, z, queremos que esto sea igual a 0. Entonces esto es equivalente a que f' evaluado en g de x, y, z sea igual a 0. Sorry, no, me saltó un paso. Por que el gradiente de g de x, y, z sea igual a 0. ¿Sí? Eso reescribí con la fórmula que tenía arriba. Entonces, para que esa cosa sea igual a 0, nosotros sabemos que esto nos implica que el primer término puede ser igual a 0, o el segundo término puede ser igual a 0. ¿Cierto? Bacán. Entonces, si nosotros definimos nuestro conjunto n como los puntos x, y, z en R3, tal que el gradiente de f grande se anula, es igual a 0. Son todos los puntos críticos de nuestra función f grande. Esto lo podemos reescribir como los x, y, z en R3, tal que f' de g de x, y, z sea igual a 0, o que el gradiente de g de x, y, z sea igual a 0. ¿Cierto? Y nosotros sabemos que este o que está acá, ¿qué nos permite hacer? Nos permite reescribir esta cosa como una unión de conjuntos. ¿Cierto? Entonces, eso lo podemos reescribir como los x y z en R3, tal que cumplan la primera cosa. Unido a los x y z en R3, tal que cumplen la segunda condición.
Dame 5 segundos. Ya. Ahora sí. ¿Me sigue hasta ahora o no? ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, ya, perdón por la escritura de la segunda, pero se nota, se entiende el segundo término, ¿cierto? Entonces, reescribiendo esta cosa, tenemos los X, y Z en R3, tal que se cumple esto que tenemos acá, igual a 0, con un prima acá, siempre fue un prima, unido. ¿Cuáles son los puntos? Estos son los puntos críticos, los que están acá, los X, Y, Z en R3 tal que cumplen que el gradiente de G sea igual a 0, son los puntos críticos de G. Nosotros encontramos en la parte B que los puntos críticos de G era simplemente el punto 0. Entonces, esto es 0. Este 0 es el 0 en R3, ¿sí? El 0 vectorial, si lo quieren llamar. Eso. Entonces, simplemente nos falta encontrar los puntos que hacen que esta cosa se haga 0. ¿Sí? El término como que nosotros podemos llamarlo acá estrella. Entonces, ¿cómo encontramos esos puntos? Vamos a calcular explícitamente lo que vale f', lo vamos a valorar en g y vamos a hacer que esto sea igual a 0. Entonces, ¿cuál es esto? ¿De esto para acá? Acá, así, este. Ya. La cosa es que nosotros calculamos acá arriba, acá, los puntos críticos de G, que hacen que el gradiente G sea igual a 0. Encontramos que el único punto que hace que el gradiente G sea igual a 0 son los puntos iguales a 0, o sea, el punto 0, 0, 0. Entonces, si nosotros escribimos este conjunto como todos los puntos tal que hagan que el gradiente G sea igual a 0, es simplemente el punto 0, 0, 0. Que yo lo escribí como 0, pero es 0 vectorial, si quieren. Así. Pero el 0. Entonces, nos falta ver eso. Entonces calculamos, vamos a calcular el f'. Nosotros sabemos que f, ya, me parece que en internet es inestable porque en general es bien penca, así que si es que me pego, me avisan y me dicen hasta dónde quedé. Ya, f es u menos 1 al cuadrado, u más 1. Entonces con esto nosotros podemos calcular f' de u. Acá estamos en una variable, así que no deberíamos complicar. No deberíamos complicar, ¿cierto? Esto es 2, u menos 1, u más 1, más u menos 1 al cuadrado. Y esto nos podemos factorizar por u menos 1. Esto me queda u menos 1 por 2u más 2 más u menos 1. Entonces esto me queda que f' de u es u menos 1 por 3u más 1. Bacán. Bacán, tenemos eso. Entonces nosotros queremos encontrar los puntos tal que g' evaluado en, o sea, f' evaluado en g de x, y, z sea igual a 0. ¿Ya? Entonces primero lo que vamos a hacer es encontrar los puntos que hacen que f' sea igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar los puntos críticos. Entonces yo quiero hacer que f' de u sea igual a 0. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos? Espérate, vamos a escribirlo, voy a escribir un poco acá. Los puntos, encontremos, no sé cuál es la palabra correcta, encontremos los puntos críticos de f. Entonces, eso es equivalente, entonces esto que nos dice es f' de u sea igual a 0, y los puntos que hacen que eso son los puntos u igual a 1 o u igual a menos un tercio. ¿Cierto? Queremos que esta cosa sea igual a 0. Nosotros sabemos que esto es equivalente a
u menos 1, 3u más 1 sea igual a 0. Entonces, por lo tanto, queda esta cosa que tenemos acá arriba. Pero nosotros sabemos que nuestra función f va de R más a R. Entonces esto me dice que no podemos considerar ese u porque ese u pertenece a los reales negativos. Nosotros sabemos que nuestra función solamente considera valores positivos. Entonces nuestro único punto que hace que nuestra variante sea igual a 0 es u igual a 1. Con eso en mente, nosotros sabemos que el conjunto estrellita que yo había dicho eran los x, y, z en R3, tal que f' evaluado en g de x, y, z sea igual a 0. ¿Pero qué? Nosotros sabemos que f' es igual a 0 siempre y cuando u es igual a 1. Entonces esto es igual a los x, y, z en R3, tal que g de x, y, z sea igual a 1. Disculpa, ¿por qué no servía al menos un tercio? Ah, porque por definición, si nosotros vamos acá arriba, acá, f va de R más a R. Ah, ya. ¿Sí? Era Vale, como está así definida la es. función. Ya, entonces con eso estamos listos, porque nos decía que teníamos que mostrar que el conjunto era de esta forma, y lo encontramos, ¿cierto? Encontramos que el estrellita lo pudimos escribir como g de x, y, z igual a 1, unión 0, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, estamos listos. En se puede escribir de la forma x perteneciente a R3, tan g de x es igual a 1, unido al punto 0. Cuando dice el punto 1, no, el punto, acá hay que tener cuidado, acá es 1, porque la función f va de R en R. ¿Cachai? Entonces f toma valor en R y te lo lleva en R, R más inclusive. Entonces ese valor es 1. Pero acá no tenemos el f' evaluado en g. G es una función que va de R3 a R. ¿Cachai? Entonces por eso reescribimos esta cosa de la forma que son los puntos x, y, z en R3, tal que g de x, y, z es igual a 1. Porque nosotros creemos que... Sí, acá está, sí, es muy mala esta notación. Mejor escribámosla como veníamos escribiendo para que no nos enredemos. Porque sí, estaba pasando de notación como... No vectorial, así que mal esa. Perdón, mala mía. Y ese 0. Ese 0 es vectorial, ¿cierto? Ese 0 es el punto 0, 0, 0. Ya, eso. Bacán. Ahora seguimos con regla de la cadena. No sé si quieren hacerlo. No sé si quieren repasar un poco regla de la cadena. Podemos revisar esto acá. Si están bien con regla de la cadena, podemos pasar a asumir eso como verdad. Y vamos a la parte E al tiro. Como prefieren ustedes. Unas cuentas rápidas. Dale, dale. Ahora ya, responde. ¿Podrías volver un poco, por favor? Ya, bueno, vamos a la E. Sí. Gracias. Eh... vamos a leer, porque regla cadena deberían poder sacarlo ustedes. Esto simplemente. Ya, sí, les voy a subir pauta. Aunque no sé si. Ya, sí, les voy a subir pauta. No se preocupen, esa la van a poder revisar entonces la pauta. Ya, entonces vamos a subir esta cosa. ¿Sí? Ustedes tienen que tener esto en mente. Esta cosa está lo sabemos. Sí, se va a escuchar todo. Sí, se va el pauta, tranca. Entonces con eso vais a mostrar que f es un máximo local de f. Que 0 es un máximo local de f. Nosotros ya sabemos que 0 es un punto crítico de f, ¿cierto? 0 es punto crítico de f. ¿Por qué? Por la parte C. Por la parte C nosotros demostramos que los puntos críticos de f son todo esto, en particular 0. Y ahora lo que nos quería demostrar es que f tenga... o sea, que este punto efectivamente sea un máximo local. ¿Cómo demostramos eso? Es que el hessiano en ese punto sea definido negativo, ¿cierto? Eso es importante. Ahora, mostrar que esta cosa sea máximo, el hessiano tiene que ser definido negativo, efectivamente, no puede ser otra cosa, ¿cierto? No puede ser semidefinido negativo porque ahí no podemos decir nada al respecto. Tiene que cumplirse que sea definido negativo.
Entonces, podemos llegar y ponernos a calcular el hessiano de f. Nosotros, de la parte D que ya hicimos, tenemos esta igualdad que tenemos acá. Voy a ver si la puedo pescar y ya la bajo para tenerla más en... Acá. Tenemos esta propiedad acá. ¿Se ve o no? ¿Se alcanza a leer? Y ahora. Entonces, tenemos esa propiedad acá. Entonces, si nos damos cuenta, podemos evaluar esto en el punto 0,0 primero para cachar más o menos cómo se comportan los elementos del hessiano de f en el punto 0,0. 0, 0, 0, 0. Entonces, si nos damos cuenta, evaluando en la parte C, tenemos que la segunda derivada de f con respecto a xy, xj, en el punto 0,0,0, ¿por qué estamos hablando en ese? Porque es nuestro punto crítico y el que nos importa, es simplemente evaluar f, la segunda derivada de f, en el punto en g de 0,0,0, por las derivadas parciales, en el punto 0,0,0, me voy a quedar sin espacio, y voy a ir para abajo. Esto es la continuación, ¿cierto? Para que no se me confundan. Ya. Ahora, ¿qué tenemos? Nosotros calculamos las derivadas parciales de g con respecto... Ya, acá un poco sobre notación. X, Y, J es cuando tenemos un vector X en R3, X, Y, J con Y puede tomar valores entre 1 y 3, ¿cierto? Vamos a reescribir, perdón. X pertenece a R3. Esto significa que X se puede escribir como X1, X2 y X3. Como un poquito cambio de notación, en vez de escribirlo como X, Y, Z, lo vamos a escribir como X1, X2 y X3. ¿Por qué hicimos eso? Es porque para poder escribir las segundas derivadas de forma más cómoda, como X, XY, XJ. Con respecto a XY y con respecto a XJ. Entonces, estas son las derivadas, son cualquier XY y cualquier XJ. XJ puede ser cualquiera de los tres valores posibles, pero nosotros calculamos que, perdón, esto lo voy a eliminar. Así. Calculamos esto, y si evaluamos cualquier punto en cero, nosotros sabemos que estas cosas son cero. Sabemos que realmente el gradiente de g en ese punto es cero. Entonces, todas sus derivadas parciales son cero. Entonces, esto me dice que esto es cero, y esto es cero. Por lo tanto, me queda que el segundo derivada de f con respecto a xy, con respecto a xj, de 0, 0, 0, es simplemente f' de g de 0, 0, 0 por el gradiente, la segunda derivada de 0, 0, 0. Y esto también lo calculamos. Esto está acá. Está acá. Y si evaluamos en 0, me va a dar menos 1. Eso lo pueden chequear ustedes después, si quieren seguir con este problema. Revisarlo o no. Entonces esto me queda menos el gradiente de g, o sea, la segunda derivada de g con respecto a y como j en 0, 0. Ya. Y esta condición, ¿qué me dice? ¿Alguno ve qué significa esta condición? Más o menos, más o menos. Sí, sí, las hessianas son parecidas, pero acá tengo este signo menos. ¿Qué me dice eso? Tenéis toda la razón con las hessianas. Claro, eso me dice, bien, eso me dice que la hessiana de f en el punto 0, 0 es menos la hessiana de g en el punto 0, 0, 0. Es negativa. Nosotros sabemos que la hessiana de g, independiente del valor de los puntos, es cóncava, o sea, es convexa. Entonces nosotros sabemos que el hessiano de g en el punto 0, 0, 0 es definido positivo.
¿cierto? Y una matriz definida positiva, o sea, como menos una matriz definida positiva, esto me implica que el hessiano de F es definido negativo. Y por lo Una tanto, pregunta, ¿sí? ¿SF es mayúscula o es minúscula? Sí, sí, es mayúscula, perdón, tienes razón. Sí, mala Gracias. mía, perdón. Matías, consulta. No. ¿Podrías explicar un poco, o sea, de nuevo lo que hiciste después de la flecha roja, que me perdí un poco? Ah, ya. Tengo esta cosa, ¿cierto? Llegamos a esta línea. ¿Todo bien acá? Pero ¿cómo llegaste a eso? Calculé esto y me di cuenta que las derivadas parciales de g en el punto 00 son 0. Entonces, Ah, ya, ya. me va Que arriba no de había 0. visto eso. Sí, perdón. Sí, fui muy rápido. Ya, gracias. Entonces tengo esto y calculé después este término, que este término es evaluar simplemente la derivada f' en 0, porque g de 0, 0, 0 es 0. Entonces f' en 0 y esto es menos 1. Entonces llego a esta condición que está acá. Esta condición que está acá me dice como, mira, cualquier elemento de f es simplemente tomar el mismo elemento de g y ponerle un menos. Entonces me dice que el hessiano de f, grande, en el punto 0, 0 es menos el hessiano de g en el punto 0, 0. Entonces sabemos que el hessiano de g en cualquier punto es definido positivo, en particular en el punto 0, 0. Entonces sabemos que el hessiano de g en el punto 0, 0, 0 es definido positivo. Ahora, menos el hessiano de g en ese punto va a ser definido negativo. ¿Sí? Entonces, sabemos que el hessiano de f en ese punto es definido negativo y por lo tanto ese punto 0 es máximo. ¿Se entendió? Por lo tanto, sí, sí, bueno. Ya, ahora, después de pasar con esta pregunta que... si no tenéis dudas, pero por mientras... pasar con esta pregunta, nos vamos a saltar esta porque esto de los puntos críticos y ya tenemos puntos críticos y sabemos cómo hacerlo desde la P1. Vamos primero a hacer uno con resolver optimización con restricciones de desigualdad. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? Tenía pinta que alguien iba a hablar. Mati, a mí me queda una duda, Sí, dale. que es un tema de notación más que nada, que cuando me piden máximo o mínimo, Ujú, yo he visto que generalmente se refieren a, por ejemplo, tengo una función de f con x, y, z, ujú. ese punto x, y, z es el mínimo máximo, y Sí, no lo que daría al sí, evaluar esos puntos en el f. sí, sí, sí. El armin en Sí. general lo que uno da. Sí. Ujú. Entonces el x, y, z, Sí, ¿cierto? sí. Y el otro es el valor mínimo de la función. Ya, pues sí. Ya, acá, entonces vamos a hacer un tema de optimización con restricciones. Eh, ujú. Como me dijeron que hay algunos que vieron optimización con restricciones con desigualdad y sin desigualdad, tenemos un problema. No, no tenemos un problema. Pero sí, déjenme pensar cómo lo resolvemos para que todos estemos contentos. Buena. No había leído la pregunta y empecé a leer solamente sujeto A y estaba como bien. Ya, a todos los coordinadores nos entra esto, o sea, como con desigualdad, con restricciones, o sea, con restricciones con desigualdad, onda, la forma menos algo, o solamente con igualdad. Confírmeme eso. Sí que. Ah, ya, bueno, con desigualdad, ya, perfecto. Ya, entonces vamos a hacer con desigualdad, porque la desigualdad aborda las dos. Ya, perfecto. Está duro esto de hacer tutorías para todo y que todo y revisarle. Aguante Aries. Aguante Aries. Sí, eso estoy de acuerdo. Ya, vamos con todo. A los de Aries me aguantan un poco, pero van a cachar que después se lleva al otro problema, así que tranqui.
todo un mundo esto del ramo. No sé cómo está haciendo ahora, así que no me desligo de cómo son los controles. Ya, partamos. Entonces tenemos que resolver este problema, el problema de optimización que queremos minimizar esta función. G de x, y de x de g de x, y igual a 6 menos x al cuadrado más y al cuadrado, tal que los x, y están en una bola. En la bola de radios 8, centrada en el 0. Entonces, esta cosa se nos lleva a un problema de desigualdad, ¿cierto? Porque al final tenemos dos problemáticas. Un problema es que estemos en el borde de la bola o podemos estar en el interior de la bola. Entonces, esta restricción que tenemos acá, que x, y pertenezca a la bola cerrada, centrada en serie de radio 8, es equivalente a decir que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual a 64, ¿cierto? Esa restricción. Entonces, nosotros acá podríamos hacer dos casos. Caso 1, los lugares donde cumple que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor a 64. Y el caso 2 es que los puntos en el que cumple que x al cuadrado más y al cuadrado sea igual a 64. ¿Cierto? Entonces, nuestro problema de optimización, pues por definición de la bola. Un punto está en la bola si cumple que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual a 64. O sea, es que el cuadrado... sí, es como por definición de la bola. Ya, entonces, nuestra condición nuestra restricción de problema de optimización de estar en la bola, lo llevamos a un problema de desigualdad, y el problema de desigualdad lo podemos llevar en dos problemas. Uno de desigualdad estricta y un problema de igualdad. Este problema ustedes conocen cómo hacerlo. Esto es por Lagrange, ¿cierto? Y ese es el problema de optimización con restricciones que siempre han sabido. Y el problema es acá. Pero acá es más fácil aún, ustedes lo van a hacer como por simplemente como una optimización sin restricciones. Sí, eso mismo, efectivamente. Ahora, antes de partir con todo este problema, hay que tener algo en mente, y es que, ¿dónde estamos trabajando? Estamos trabajando en los x, y perteneciente a una bola cerrada de radio 8. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que estamos trabajando en un conjunto convexo. Como estamos trabajando en un conjunto convexo, podemos asegurar que, que nuestro problema tiene solución y en particular va a existir el mínimo. ¿Sí? Podemos asegurar esta cosa que está acá. En particular también tenemos que no, eso, perdón. Entonces, como sabemos que la bola es convexa, voy a escribirla acá. Como V es convexo, no, las bolas cerradas son convexas. ¿Y por qué? Porque cuando estamos en R, convexidad me implica cerrado y acotado. O sea, siempre convexidad implica cerrado y acotado, en R es que cerrado y acotado implica convexidad. Salud. Ya, entonces vamos por caso. Vamos primero a resolver el primer caso, que el primer caso, esto lo voy a tirar acá y esto voy a hacer acá. El primer caso, que es el caso con restricciones, sí, sorry, no es convexo, toda la razón ustedes, sí, es compacto, sorry. Me traspapelé con los conceptos, es compacto. Lo siento, chicos, compacto, siempre fue compacto. Gracias, Rodrigo Catalán, un crack. Muchas gracias, de verdad.
Ya, entonces, recapitulando. Tenemos que la bola es compacta. Ahora sí, gracias. Sí, la bola es compacta y como es compacta, el mínimo existe. Sí, eso entonces nuestro problema, vamos a poder encontrar que el mínimo de esta función va a existir y va a, va a tener un mínimo global inclusive. Va a estar acá. Va a existir el mínimo. Entonces estamos todo bien. Entonces, ya, nuestro problema lo separamos en dos. En un caso en el que la desigualdad es estricta y un caso en que la desigualdad pasa a ser una igualdad. Sí, siempre y cuando está en R3. No, inclusive las bolas, nosotros, tú sabes que las bolas siempre son compactas. En R, o sea, menos en R3, en R, en RD. En RD tú siempre puedes decir que las bolas son compactas. Cerrado, acotado, sí, sí, compacto. Te asegura la existencia de máximo y mínimo. No, sí, también es global, pues, porque está en compacto. Sí, 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 te asegura la existencia de máximo y mínimo global. Ujú. Ya, entonces tenemos este caso. Este primer caso, uno lo que hace, claro, global dentro de la bola, sí, claro, es que es como medio ambiguo esa globalidad porque es como global pero dentro de la bola, que existe un máximo dentro de esa bola, dentro del conjunto compacto que esté definido. Entonces, este x al cuadrado más y al cuadrado menos 64 lo vamos a trabajar como un problema sin restricción. ¿Ya? Entonces, pescáis esta cuestión, desigualdad con menor o igual, desigualdad simplemente lo tomáis con un problema como sin restricción normal, de optimización normal. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el gradiente G. El gradiente G nunca fue Z, me pasé de variables, esto es X, y. Esto simplemente es 6 menos 2x, no, 6 menos 2x, menos 2x y 2y. Entonces queremos que esta cosa sea igual a 0 y por lo tanto mi punto crítico es el punto x, y igual 0, 0. Punto crítico. Ahora, calculé el punto crítico. Y lo que tenéis que chequear ahora es que estén dentro de la restricción. ¿Sí? O sea, calculé los puntos críticos como siempre, con un problema sin restricción, pero ahora tenéis que chequear que efectivamente estáis dentro del conjunto factible, porque puede que esté afuera. Pueden existir puntos críticos que estén fuera de ese conjunto factible. En ese caso, no los pescáis. Simplemente decís como no me interesan estos puntos, me interesan los puntos que están dentro de la restricción. En este caso, sabemos que 0, 0, nos damos que 0, 0, que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor a 64 y por lo tanto 0, 0 se encuentra en el conjunto factible. Ahora, hay que chequear que este punto efectivamente es un mínimo. ¿Sí? Y para eso lo que sí es también como un problema sin restricciones, analizar el hessiano. Entonces, el hessiano de nuestra función es g, simplemente en cualquier punto, en x, y, es menos 2, 0, 0 y 2. Eso porque la derivada de esto con respecto a x es menos 2 y la derivada con respecto a y es 0, ¿cierto? Y la derivada con respecto a x es 0 y la derivada con respecto a y es 2. Ujú, sí. Entonces, lo que a nosotros nos importa, no nos importa para un x, y cualquiera, a nosotros nos importa el hessiano en el punto 0, 0. ¿Ya? Y el hessiano en el punto 0, 0 es efectivamente el mismo hessiano que teníamos acá. Y como una matriz diagonal, nosotros sabemos que sus valores propios son los valores de la diagonal. Entonces sus valores propios son 2 y menos 2. Entonces vamos a escribir acá como una matriz diagonal.
Una pregunta, Sí. ¿esa propiedad contaba solamente para cuando la materia era diagonal o era triangular superior o triangular inferior también? Uh, eh, déjame pensarlo. Lo tengo en mi caso, solamente la diagonal, pero no. Creo que es para la triangular superior también, ¿o no? Ujú. Sí, sí, sí. Creo que sí. Déjame chequear. Me pillaste la verdad. Eh, Pensemos. Debería servir Pamba. Debería servir Pamba. Porque si calcula el determinante, eso sería cero y lo de solamente eso va a ir así. Sí, debería ser Pamba. Sí, se multiplican por cero. Eso no estaba pensando Matías Urrea. Que vayan multiplicando siempre por cero las que no son, las que están fuera de la diagonal, entonces como que da lo mismo. Vale, gracias. No, no debería. Sí, no, no sé. La verdad es que tendría que. No te podría confirmar. Lo siento. Y no, no, debería depender del tamaño de la matriz. Pero voy a revisar y te puedo decir después por Discord. Ya, pero sí, sabemos que con la matriz diagonal, sí, la respuesta se deja como propuesto. La demostración se deja como tarea para el lector. Como la matriz es diagonal, entonces sabemos que su valor es propio. Son los elementos de la diagonal. Por lo tanto, lambda igual a menos 2, va a menos, ¿por qué? Así, a 2 y lambda igual a menos 2. Entonces, en este caso tenemos que sus valores propios son uno más positivo y otro negativo. ¿Qué podemos decir acá? Que nuestro punto es punto sí. Perfecto. Entonces nuestro punto que encontramos en el, en el problema sin restricción es un punto silla, no podemos decir nada más y estamos. Está bueno. El- Sí, con gestión aseguramos solamente máximos mínimos locales. Todo local, todo local. Todas las condiciones que nos entregan son condiciones de localidad. Eh, ya, ahora nos queda el caso 2, y el caso con igualdad. En este caso vamos a aplicar Lagrange. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a definir el problema, nos queda de la forma mínimo de g de x, y igual a 6 menos x al cuadrado más x al cuadrado, sujeto a que x al cuadrado más y al cuadrado menos 64 sea igual a 0. Y definimos el Lagrange. Mati, ¿Sí? entonces obtuvimos un punto sí, entonces no era un mínimo, Ajá. pero eso importa. No, ya no, o Ah, sea, ya, ese punto ya no nos sirve, ok. porque nosotros queremos encontrar el mínimo, queremos encontrar el valor mínimo de la función. Ah, ya, good, good. Gracias. Ujú. Entonces calculamos el lagrangiano. El lagrangiano es simplemente la función más lambda menos lambda, porque es igualdad por otro lado, sí, que sí, más lambda, menos lambda por la restricción, ¿cierto? Y le calculamos el gradiente a esta cosa. ¿Sí? Entonces el gradiente del lagrangiano, x, y, z, es menos 2x menos
2 lambda x y 2i menos 2 lambda y. La verdad, porque habéis visto pautas con más o menos, ¿cierto? La definición como correcta, la de verdad, es con menos. Pero no es z, po, que nunca hubo z, lo siento. Estoy pegado con el problema anterior, entonces ando poniendo z en todos lados. Podéis ponerlo como el lambda. Efectivamente, eso también depende como de la gente que quiera. Ya, pero antes, dependiendo si es más o menos, la definición de lo que es lagrangiano es con menos, y es como la definición correcta, pero como el lambda no está, en este caso, el lambda no está restringido a que sea positivo o negativo, te da lo mismo que sea más o menos, ¿cachai? Porque simplemente es como te da menos lambda, te da lo mismo. Y hay gente que mete el lagrangiano como con respecto a lambda, si podemos hacerlo. Entonces pongámosle lambda. Sí. Sí, empiezan a revisar pautas, se van a dar cuenta que mucha gente hace todas estas cosas de manera distinta. Es que sí, es que la cuestión es que la derivada con respecto a lambda es la misma restricción. Siempre la derivada con respecto a lambda va a ser la misma restricción. Entonces, podéis como agregarlo como condición del lagrangiano o podéis después chequearlo como onda que tu punto cumple la restricción. Como tener la restricción como otra ecuación. Así como otra. Sí, queríamos que esta cosa sea igual a 0, 0. 0, 0, 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que x, 1 menos lambda, tiene que ser igual a 0. Ah, ya, sí, es lo mismo esto. Sí, es con menos. Sí, es con menos. Es con menos. Vamos a escribir todo bien, porque me están muy correctamente, me están corrigiendo. Esto es menos. Ya, sí, podrían checar la hipótesis. La hipótesis de que el gradiente espérate, déjame ordenarme ver las preguntas. ¿Por qué no es negativa la derivada de la lambda? Si era negativa, tienes razón. Había que checar una hipótesis antes de ese paso. Sí, la hipótesis de que los gradientes de las funciones sean de la h, que son las restricciones, sean linealmente independientes y que tiene que ser, y cuando tenéis solamente ¿cómo se llama? Una restricción, tiene que ser distinto de cero. Pero hay que tener cuidado, porque ese gradiente, ese linealmente independiente, tiene que ser, no tiene que ser para todo x, y, z, o sea, para todo x, y. Tiene que ser linealmente independiente para tus puntos críticos, para tus puntos, porque el teorema de Lagrange te dice, mira, si tenéis que este punto es una solución, entonces tiene que cumplir que los gradientes tienen que ser linealmente independientes y aparte cumplen esta igualdad la igualdad de f de x igual a lambda gradiente de g, de h, de la restricción. Pero esos son los puntos que cumplen son tus puntos que solucionan tu problema, son los puntos críticos. O sea, no tienen que ser linealmente independientes para todo x, y, pero tienen que ser linealmente independientes para esos puntos en específico. ¿Por qué es con menos? Porque lo que uno está haciendo realmente, y el teorema de Lagrange te dice que estáis buscando los multiplicadores de Lagrange que cumplen que el gradiente de f de x, y de x sea igual a lambda gradiente de h de x. Entonces, al final lo mismo que encontrar los multiplicadores que te digan que el gradiente de x menos el gradiente de h sea igual a 0. Entonces uno define el lagrangiano como
uno define el lagrangiano como f menos lambda h. Porque si define el lagrangiano de esta manera, entonces si encontráis como el... por eso, ya, entonces, por eso te queda con S menos de acá. O sea, por eso el lagrangiano se define con S menos que está acá. O sea, como estricta, como correctamente y formalmente se define como con este menos por todo estos pasos que está acá. Pero como en lambda están los reales, te da lo mismo que sea con más o menos lambda. Sí, eso por un lado. Por otro lado, porque acá está con menos, porque como pongo menos lambda y estoy derivando con respecto a lambda, porque lo último del gradiente es con respecto a lambda, te queda ese menos, porque te suelta ese menos que está acá. Pero también te da lo mismo, ¿por qué? Porque quiere igualar con respecto a cero, y como está igualando con respecto a cero, que aparezca un menos o un más, te da lo mismo porque te lo vaya a echar. ¿Sí? Ahora, sí, Aris y todo el mundo de repente lo colocan acá y como respecto a acá. Si realmente es muy, vaya a ejercicio que no lo coloquen acá y lo coloquen arriba. Yo no creo que te bajen, pero ahí tenés que preguntar. Yo preguntaría a mi ayudante en ese momento, así como, oye, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Yo no lo bajaría. A mí si me lo ponían como en las dos maneras estaban correctos. Pero ya hace años dejé esa andanza de auxiliar. No, el año pasado no. Sí, eran más. Ya sigamos. Entonces tenemos que, problemática que tenemos acá arriba, como reescribirlo como lambda, o sea, como x 1 más lambda igual a 0 y igual a 1 menos lambda igual a 0 y la condición de restricción que x al cuadrado más y al cuadrado sea igual a 64. Tenemos las tres ecuaciones. 1, 2, 3. Sí. Sí, efectivamente, la ecuación es... Sí, me saltó un paso, perdón. Pero acá lo que puedo hacer es que puedo, como está igual a 0, me puedo factorizar por menos 2 y me lo puedo echar. Entonces me queda... Lo hago, ya lo voy a hacer, para que no saltemos paso. Pero la ecuación 2 no. Me queda que menos 2x menos 2 lambda x es igual a 0. Esto es lo mismo que menos 2x, 1 más lambda, igual a 0. Ahora, como el menos 2 es constante, es lo mismo que decir x, 1 más lambda igual a 0. ¿Sí? Eso con la primera ecuación y con la segunda ecuación. Entonces, con la primera ecuación haciendo esto, llegamos a esa ecuación, y con la segunda te da lo mismo pero con un menos. Acá. Entonces, bacán. Ahora cuando uno llega a este problema que está acá, se tiene que poner en casos. ¿Cierto? Porque no puede resolver mucho más, entonces uno se empieza a poner en casos. En el caso, lambda igual a 1. Si lambda igual a 1, tenemos que la segunda ecuación se nos echa. Esto nos dice que la segunda ecuación queda 0 igual a 0. Pero podemos reemplazar en la ecuación de arriba y nos dice que x por 2 va a ser igual a 0 y por lo tanto x es igual a 0. Y si reemplazo en la ecuación 1, y si reemplazo eso en la ecuación 2, me queda que y al cuadrado igual a 64, entonces me queda que y tiene que ser igual a más menos 8. Y por lo tanto en ese caso, la ecuación 3, gracias. Y por lo tanto en ese caso me queda que los puntos críticos son los puntos 0 más menos 8. Tengo dos puntos críticos. El segundo caso. El segundo caso, lambda es igual a menos 1. En ese caso me queda que la primera ecuación es 0 igual a 0. Que la segunda ecuación me queda y por 2 igual a 0, lo que me implica que y es igual a 0, y de la tercera ecuación
me queda que x al cuadrado igual a 64 y por lo tanto x es igual a más menos 8 y por lo tanto mis puntos críticos en el segundo caso son más menos 8,0. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, todos mis puntos críticos son los puntos más menos 8,0 y los puntos 0, más menos 8. ¿Cierto? Todavía no está ahí, ¿cierto? Ya. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué evaluar? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué puedo llegar y hacer eso? Sin ponerme a revisar cosas como con los Hessian y cosas raras. Eso, porque estamos en compacto. Porque estamos en compacto, podemos llegar y evaluar. Sin preocuparnos de nada. Cuando estáis en un compacto, llegáis y evaluáis y encontráis el valor mínimo y ese va a ser tu mínimo. Y llegar y comparar. Eso es importante. ¿Sí? En otro caso, si no estuviesen en ningún compacto, ahí tienen problemas, ahí tienen que empezar a checar más cosas. Pero como estamos en compacto, llegar y evaluar y para adelante. Entonces, G de los puntos más menos 8,0 nos damos cuenta que son nos va a dar el mismo valor. Y en ese caso, menos 58. Y G en los puntos 0, más menos 8. En ese caso nos da 70. Y por lo tanto el mínimo, los mínimos. De la función. No lo gusto. Las soluciones del problema son los puntos más menos 8,0. Sí, ¿por qué valor? Porque como está en un compacto, podría asegurar que existen máximo y mínimo, estos puntos existen, están ahí. Entonces, lo único que te basta ver es que estos puntos críticos, el menor de estos puntos críticos, va a ser tu mínimo del problema. ¿Por qué? Porque tú sabes que ¿cómo se llama? Un punto que soluciona tu problema tiene que cumplir que sea punto crítico, ¿cierto? Eso es por condiciones de, 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 de- de condiciones necesarias. Sí, sí. Si no es compacto, hay que saber el Hessian y lo del plano tangente y ahí como que se complica más. Si no es compacto, tenéis que hacer como toda esa lata. Sí. Pero acá como es compacto, lo único que tenéis que sacar, como ya, entonces, como es compacto, ¿existe ese mínimo? Sí, no se compliquen. Eso es como lo que ve Aris. Creo que Aris como que define lo que es el plano tangente de la solución para... y porque podéis ver el hessiano. Grande Aris. Si alguien me toca Aris, lo echo. Se ha baneado. Ya, entonces... Nada, no es necesario saberlo. Ustedes saben que va a ser compacto, entonces como va a ser compacto, el problema es con puntos críticos, simplemente basta evaluar y encontrar el menor valor. Sabiendo el menor valor, ganaron. Ya están.
Ese es su mínimo. Ya. Y eso, perdón por tan poco. Hicimos 2 problemas. Podría pensar hacer más. No sé si quieren quedarse un rato. Mati, Sí, digo. ¿por qué perdón, por qué el punto era al final la solución? ¿Ese? Porque es el menor valor de tus puntos críticos. Ah, el menor. Ah, ya. Gracias. El menos 58 y los 70, menos 58 menos que 70. Entonces también. Sí, va a haber pauta, va a haber todo. Por eso, no sé si es que se quieren quedar a hacer uno de estos de puntos críticos, pero era los dos era como calcular los puntos críticos de la naturaleza. Sí, sí, obvio que sí, obvio que sí. Los dos puntos críticos son soluciones. ¿Qué sucede con el perno tangente? No me acuerdo, creo que lo mencionaron un auxiliar, pero ya como que alguien lo confirmara. Al final, el balón tangente era como la restricción, pero evaluada a cero. No sé si se puede hacer eso en todos los casos. El perno tangente son los U. El perno tangente de una restricción. Déjame escribirlo. Ujú, ujú, ujú. Perno tangente de una restricción. T como de H creo que le llaman, ¿o no? En X barra T de K. Son los U en RD, tal que el producto punto entre U y H en X barra, donde H son lo vamos a tener con una restricción. Sí, el conjunto activo. C igual a C. Gradiente, sobre el gradiente H. Gradiente o H. U. Es. Gradiente H. Ujú. Donde X barra es tu. Sí, sí puedo explicar la metodología. Dame 5 segundos. Tengo que revisar algo. Ya, ya, sí, mira. Ujú. Sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, ya entonces tenía un problema de restricción, encontraste un punto crítico, o sea, un problema con restricción, encontraste tu punto crítico del lagrangiano igual a 0, bacán, estamos listos, hasta ahí estamos bacán, ¿ya? Solo que después definí es el conjunto factible, que es el T sub K de X barra. Eso es un conjunto para cada uno de los puntos críticos, que se define de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo seguir trabajando acá? Es que lo que tenéis que ver es transformar esta ecuación a una ecuación con respecto a tus U. Por ejemplo, si tuviesen como un problema donde el gradiente de H en el punto X barra es el punto 1, 1, 1, ¿ya? Estamos en R3. Entonces, tu TK son, eh, son los U en R3, tal que el gradiente de H evaluado en X barra con U me da 0. ¿Ya? ¿Pero qué es eso? Esto es lo mismo que los U en R3, tal que si escribo esta cuestión, lo reescribo, esto me queda U1 más U2 más U3, se igual a 0.
Esto es porque el gradiente, me dio un gradiente de h igual a 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces al final, lo que yo tengo es que mi conjunto factible son todos los u en R3 tal que cumplen esta igualdad. U1 más U2 más U3 igual a 0. Entonces después lo que yo tengo que calcular para ver que sea mínimo es que tengo que calcular que para todo u en tk de x se tiene que cumplir que u traspuesto por el hessiano de f en el punto x barra, entonces x barra, por u tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces lo que hago después es escribir esta multiplicación y en algún momento tengo que ocupar mi condición de que u está acá. O sea, en algún momento tengo que ocupar esta cosa que está acá. ¿Se entiende? Claro, si fuese menor o igual, sería máximo. Esto es para mínimo, sorry. Este es el caso en que estamos trabajando en mínimo. Si fuese trabajando en máximo, esta desigualdad es para el otro lado. Ah, sorry. Sí, sorry, es mayor estricto, sí. Sí, esto es mayor estricto. Esto es mayor estricto. Sorry, mayor estricto. Pero es el resultado, es como... sí, eliminando el 0, sí, eliminando el 0. No. Ese es como el procedimiento. Resolví igual que acá arriba. Resolví en encontraste los puntos críticos. Tenía estos puntos críticos que están acá. Entonces, para cada uno de estos puntos críticos, definir lo que son tus TK de X barra, que es como el plano tangente, en ese punto. Entonces, definís cómo pasáis de esta ecuación a una ecuación de este estilo. Y lo que tenéis que hacer acá es mostrar que estas cosas sean mayores a 0. Pero lo que está diciendo es que tu hessiano se ha definido positivo para cada u en tu conjunto de factibles, como no importa el otro. Sí, eso, más matraca. Pero nada, eso. Ya, voy a dejar de grabar ahora.